El próximo día 31 del presente mes de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Día Mundial Sin Tabaco del que en muchas ocasiones se han comentado el tema del tabaco, la importancia, los problemas, los perjuicios, si hay manera de quitarse del mismo o no. Sobre ese tema, la Concejalía de Sanidad organiza una charla gratuita el día 27 y vamos a hablar de eso. ¿Por qué se fuma? Bueno, pues de manera sencilla, y lo que siempre se viene diciendo es que se fuma porque el tabaco lleva una serie de sustancias, fundamentalmente nicotina, que es adictiva, produce una serie de cambios a nivel del cerebro y otras partes de nuestro organismo, y nos acostumbramos a esa sustancia de tal manera que cuando no la tenemos, pues nuestro cuerpo la echa en falta, y eso es lo que se llama el síndrome de abstinencia o mono, que la gente entiende. Eso es lo que habitualmente se dice. Pero desde mi punto de vista es una parte, solo una parte de todo el asunto de por qué se fuma. Porque está uno en un momento dado, y decir, entiendo que la pregunta es por qué un fumador está fumando cuando ya lo es, ¿no? Desde mi punto de vista hay una otra parte muy importante, quizá más que la adicción o sustentada en los cimientos de la adicción, que son las asociaciones. Las asociaciones que se establecen en el cerebro del fumador entre determinadas circunstancias, ya sean situaciones, estados de ánimo, estados emocionales, comportamientos o lo que sea, y fumar. De tal manera que nuestro cerebro asocia cierta circunstancia con fumar. Y para el cerebro esa asociación se establece en una especie de causa-efecto. Estoy en esta circunstancia, luego tengo que fumar. Y si no fumo, envío una señalita, que es el deseo, para que fume. Y eso tiene un fundamento biológico, tan biológico como la adicción. Y todos los fumadores, yo creo que les puede... un ejemplo que siempre pongo en las charlas o en los talleres, y es que a lo mejor tú vas, cuando eres fumador, vas fumando, te fumas un cigarro, imagínate, en la situación, vas por la calle, te lo fumas, y te encuentras a alguien en una cafetería, en una terraza, alguna persona conocida, y te dice, oh, pues tómate aquí un café con nosotros, o una cerveza, o lo que te apetezca, ¿no? Y tú te sientas. Si tú tienes asociado tomarte el café a fumar, aunque haga un minuto que has tirado tu cigarro, sí, el deseo que vas a tener de fumar un cigarro es enorme. Y si no te lo fumas, no vas a poder disfrutar de ese café o de esa conversación. Es decir, y eso es un síndrome, o sea, una realidad tan fuerte como la de la abstinencia o el descenso de la nicotina. Así es que, ¿por qué fumamos? Resumiendo, porque tenemos una adicción al tabaco y porque tenemos una serie de asociaciones, es decir, nuestro cerebro ha aprendido que en ciertas circunstancias lo que toca es fumar y él hará todo lo necesario para que allí fumemos. Vamos a hablar, que se ha hablado en muchas ocasiones, en general, de los perjuicios del tabaco. Hablamos de métodos. Por supuesto, vamos a hablar también de algo muy actual, el cigarrillo electrónico. Vamos a ir por partes. Los perjuicios, a grosso modo, perjuicios del tabaco. Sí, bueno, comentar una cosita en la charla, que es la charla que vamos a tener el próximo martes. 27. Se va a comentar los perjuicios, pero yo quisiera también quitarle hierro a esto porque, bien, lo vamos a comentar. Yo al principio en las charlas no comentaba los perjuicios porque entendía que el fumador ya sabe cuáles son los perjuicios. Hoy en día es difícil que una persona, con la cantidad de información que tenemos, no lo sepa. Pero después me he dado cuenta que sí, que efectivamente hay que sintetizarlos y hay que ofrecerlos en un espacio tranquilo donde la persona pueda tomar plena conciencia, pero sin exagerar. Porque, perdona que te corte, no por favor. O conocer una cosa no hay que insistir en algunas cosas determinadas, y este puede ser uno de ellos, ¿no? Exacto. Por eso decía, en una situación tranquila, donde podamos ofrecer de manera sintetizada los perjuicios, pero de una manera que no sea muy agresiva, y te comentaré por qué. El fumador tiene asociado generalmente las situaciones de estrés, las situaciones de preocupación, de ansiedad, de problemas, a fumar. Si le estamos diciendo todos los perjuicios que le puede ocasionar el tabaco, lo que le genera es, pues eso es una situación estresante, le genera ansiedad, le genera cierta preocupación e inmediatamente siente ganas de fumar, de tal manera que nuestra insistencia en que deje de fumar y de los perjuicios, lo que va a hacer es que en cuanto salga,
se fume un cigarro. Entonces, aunque tenemos que hablar de los perjuicios, y los perjuicios están claros, principal perjuicio, la salud. Eso es lo más importante. Luego están los perjuicios económicos, está el tema de la imagen. Para ciertas profesiones, trabajos, hoy en día para todo el mundo, pues el dar una imagen de persona fumadora o de persona saludable, pues varía mucho. Y luego hay el tema de la libertad. Hay personas que quieren tener libertad. Libertad en el sentido de decidir qué hacer con su vida y cómo hacerlo. Y sin embargo, una cosita pequeña como es el cigarro controla su vida. Y eso les fastidia mucho. Pues bueno, el perjuicio que tienes es que te quita libertad. Y luego también otra cuestión para padres y madres, y es que el ejemplo que está dando a los hijos pues es nefasto. Actualmente sabemos que en el currículum escolar se promueve mucho el tema de la salud, de los hábitos saludables, y claro, es una contradicción estar a un niño, a una niña, diciéndole en el colegio lo importante que es la salud, lo perjudicial que es un hábito como el del tabaco, y en casa estar viendo que se fuma. Ese es otro perjuicio del tabaco, digamos, indirecto. Bueno, indirecto o muy directo de cara a los hijos. En fin, los perjuicios no hay beneficios y todos son perjuicios, aparte del dinero. Es una cosa, no te da nada y sin embargo te quita tu salud, tu imagen, tu dinero, tu libertad, pues... Bien, pues yo creo que con eso serían suficientes, aunque ya los analizaremos un poco más extensamente y detenidamente en la charla del próximo martes. Mucha gente que ha sido fumadora, aquí tenemos un ejemplo, ha dejado de fumar. Otros no hay manera de dejar de fumar. Sí. ¿Interviene algún aspecto psicológico en ese sentido? Sí, claro. Intervienen aspectos físicos, intervienen aspectos psicológicos. Las personas pues somos un todo y somos un todo físico, mental, emocional, de comportamiento, y pues no podemos decir, segmentarnos y decir pues esto es solo físico, esto es solo psicológico. Claro que intervienen factores psicológicos. La ansiedad por el tabaco, el deseo, el síndrome de abstinencia no es tan grande, lo digo con conocimiento de causa, claro. Lo que pasa es que esa cosa que es el deseo, que se puede sentir, las personas la pueden aumentar o la pueden disminuir. Y hay personas que aumentan su deseo, es decir, la percepción del malestar la aumentan enormemente, de tal manera que lo viven como algo enorme que les puede. Mientras que otras personas, de manera fortuita, a través de métodos o de la forma que sea, pues van a aprender digamos, en vez de echarle leña al fuego del deseo, a quitarle importancia y dramatismo, de tal manera que el deseo se convierte en algo no tan grave y que puedes dominar fácilmente, ¿no? Entonces sí, por supuesto que no solamente son los factores físicos, es como antes te comentaba, toda esa serie de asociaciones, de circunstancias, estados emocionales. Por ejemplo, una persona puede tener asociado el fumar a estar triste, o a estar preocupado, o a estar contento. Y entonces es un estado emocional que tienes asociado a fumar. Son aspectos, o por ejemplo, una persona cuando se preocupa, una parte en su aspecto mental, y lo tiene asociado a fumar. Por tanto, tanto aspectos físicos como mentales y emocionales son relevantes en el hábito de fumar. Hablamos de métodos que a lo largo del tiempo pues se han ido produciendo, han ido saliendo algunos métodos. Supongo que algunos habrán tenido más éxito que otros y a cada uno le irá más una u otra manera de tratar de dejar de fumar. Hablamos de los métodos actuales y hablamos del cigarrillo electrónico. Vamos por orden, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, pues podemos empezar. Me gustaría comentar un asunto, porque quizás nos metamos con los métodos y por no sé el tiempo de que disponemos. Adelante, no te preocupes. El tema de los autoengaños, que es otro tema que vamos a tocar o a lo mejor tenías previsto. No, lo tocamos. Lo vamos a tratar y le voy a dar mucha importancia y tiempo, porque están los métodos para dejar de fumar, está la persona que es fumadora y quiere dejar de fumar, y claro, entre una cosa y otra, pues hay a veces una especie de abismo, porque si quiero dejar de fumar,
si sé que es perjudicial para mi salud, para mi bolsillo, para mi imagen, para todo, ¿por qué? Y sé que además hay métodos, ¿por qué no dejo de fumar? Esta es una cuestión. Y una de las razones, aunque puede haber otras, pero una muy importante, es porque me autoengaño. Y el fumador desarrolla una serie de autoengaños que son muy variados. Yo he recogido muchos, los tengo catalogados, pero al final lo que me he dado cuenta es que todos ellos tienen una única función, y es permitirle fumar sin sentirse mal. Porque el fumador ya quiere dejar de fumar, el que quiere dejar, obviamente. Quiere dejar de fumar y si fuma se siente mal, porque aparte del perjuicio que le está causando, porque tiene el propósito de dejar de fumar. Entonces, ¿qué ocurre? Que autoengañándose, por ejemplo, diciendo, bueno, lo voy a dejar después de la comunión de un sobrino, por ejemplo, o lo voy a dejar después del verano, o después de las fiestas del pueblo, o después de... Por ejemplo, con ese autoengaño, ¿qué haces? Tengo el propósito de dejar de fumar, pero puedo seguir fumando porque lo voy a dejar después. Así es que me estoy autoengañando y mientras tanto puedo no sentirme mal y fumar. Ese y otros autoengaños hay, como te decía, son muy variados. Entonces ese es un aspecto importante antes de los métodos, porque cuando tú ya te decidas a dejar de fumar, bueno, tú, la persona fumadora, se decida a dejar de fumar con algún método o por sí solo, pues tiene que haber dado un salto entre su propósito de dejar de fumar y sus autoengaños. Porque todos los fumadores, incluso aunque sean psicólogos, que era mi caso, nos hemos autoengañado y se autoengañan. Entonces, una vez que dejamos de autoengañarnos, y esto es muy importante que lo puedas ver con plena conciencia, el